Buenas tardes, hermanos, bienvenidos de nueva cuenta a esta serie de videos de catequesis del Padre Alfonso Navarro. Este día nos toca comenzar con el bloque número 5 que nos hablará sobre la comunidad. Y con este bloque aprenderemos cómo debemos de caminar en comunidad, que debemos evitar todos los conflictos y sobre todo evitar que las pequeñas comunidades se desintegren. Y antes de comenzar, pues como siempre, vamos a ponernos en presencia de nuestro Señor y a disponer nuestros oídos y nuestro corazón para que la palabra que Él quiera decirnos caiga en tierra fértil y dé fruto. Vamos a cubrirnos con la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso y eterno, te damos gracias, Señor, porque tú pones los medios para que podamos estar en comunidad con el resto de nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que abras por la fuerza y el amor de tu Santo Espíritu nuestra mente, nuestros oídos y nuestra boca, para que la palabra que vamos a dar a nuestros hermanos sea lo que tú quieres decirnos, germine en nuestros corazones y dé fruto para llevarlo a todos aquellos que quieren y tienen hambre de ti. María Santísima, también a ti te pedimos, Señora, que nos lleves a tu Hijo, que nos hagas fuertes como tú lo hiciste en tu hogar. Y así como tú recibiste y le diste el sí al Espíritu Santo, enséñanos a nosotros a decir sí. Intercede por nosotros, Señora. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como les decía en un principio, hay ocasiones en que las comunidades tienen dificultades y muchas veces llegan a desintegrarse. Entonces, por eso este bloque es muy importante para nosotros, ya que como sabemos, pues vivimos en la parroquia en pequeñas comunidades y es como recibimos la catequesis. En ocasiones las pequeñas comunidades tienen problemas muy sencillos y que serían muy fáciles esos problemas de solucionar, pero a veces por la falta de comunicación o por la falta de confianza entre los que conforman esa pequeña comunidad, pues a veces es mucho más fácil para uno de nuestros hermanos el tomar la decisión de abandonar la pequeña comunidad. También muchas veces, terminado el curso de evangelización y reunidos en pequeñas comunidades, hay hermanos que no perseveran. ¿Y por qué sucede esto? Porque a veces nos gana pues la desidia, la flojera, y a veces se quedan solamente con ese primer encuentro, con ese primer sentimiento del curso de evangelización, con esa alegría, y creen que esa alegría permanecerá para siempre, ya que ellos todavía no han llegado a comprender y a entender la importancia de adherirse a una pequeña comunidad, en la cual se van a nutrir, van a recibir la palabra de Dios y van a recibir una catequesis que los haga madurar en su fe. Y empecemos con el primer tema, que se llama Hermanos que el Señor me dio. Y para comenzar con este tema, hermanos que el Señor me dio o me ha dado, pues empecemos con la palabra de Dios. En Hechos 2, versículos del 38 al 47. Antes de leer los versículos de la Biblia, recordemos que versículos antes, en Hechos capítulo 2, de versículo del 14 al 37, está el discurso de Pedro después de haber recibido el Espíritu Santo en Pentecostés. Pedro les respondió: conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para que queden perdonados sus pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para todos los extranjeros a quienes llame el Señor nuestro Dios. Y con otras muchas palabras los animaba y los exhortaba diciendo: pónganse a salvo de esta generación perversa. Los que aceptaron su palabra fueron bautizados y se les unieron aquel día unas 3,000 personas. Los que habían sido bautizados
Se dedicaban con perseverancia a escuchar la enseñanza de los apóstoles. Vivían unidos y participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Todos estaban impresionados porque eran muchos los prodigios y señales realizados por los apóstoles. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre todos, según las necesidades de cada uno. Con perseverancia, acudían diariamente al templo, partían el pan en las casas y compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban el aprecio de todo el pueblo. Por su parte, el Señor cada día agregaba al grupo de los creyentes aquellos que aceptaban la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues aquí, hermanos, en la palabra de nuestro Señor, pues podemos ver que la comunidad nace de la evangelización, después de haber recibido la buena nueva, la proclamación de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús como centro del mensaje cristiano y la invitación al arrepentimiento y a la conversión. Y todo eso quedando sellado por el bautismo, que es signo de la incorporación a la comunidad cristiana. Nuestro llamado, hermanos, es a vivir en comunidad. No es un llamado a vivir de una forma aislada de los demás. Fíjense, Jesús lo primero que hizo antes de comenzar su vida pública, sabemos que se fue al desierto, se bautizó, pero cuando iba a empezar con la proclamación de la buena nueva, lo primero que hizo fue escoger a 12 apóstoles. Jesús mismo vivió en comunidad. Para Jesús hubiera sido muy fácil. Él era el Hijo de Dios. Él no tenía la necesidad de la ayuda de los apóstoles, pero así lo hizo. Él mismo vivió en comunidad y llamó a sus 12 apóstoles para tenerlos junto a él. Es muy cierto que después los mandaría a predicar, a bautizar, pero primero los llamó para que estuvieran cerca de él, para que él estuviera en el centro y sus apóstoles alrededor de él. Entonces, esto nos dice que Jesús mismo nos llama a vivir en comunidad. Tener una pequeña comunidad o vivir en pequeña comunidad es una gran diferencia entre los que no la tienen. ¿Por qué? Porque los que vivimos en una pequeña comunidad nos nutrimos juntos y vivimos juntos el desafío de vivir el Evangelio cada día. Y presupone seguir a Jesús todos juntos con una misma meta, el llegar algún día a vivir plenamente en el cielo. Esa es nuestra meta y es una meta que tenemos en común todos los miembros de una pequeña comunidad. A diferencia de los que no viven en una pequeña comunidad, piensan que solos podrán llegar a la salvación y viven siendo cristianos por tradición o por costumbre, pero no se van a nutrir de la palabra de Dios en comunidad, ni tendrán el apoyo de los hermanos para vivir en oración permanente y perseverante. Y si la comunidad nace de la evangelización, el cristiano nace para vivir en comunidad, porque ya tiene el Espíritu Santo en él. Y con esto podemos empezar a hablar sobre los hermanos que el Señor me ha dado para vivir en esta pequeña comunidad. ¿Quiénes conforman una pequeña comunidad? Pues todos los que ya recibieron la buena nueva, la noticia de que Jesús me ama, que por mi pecado yo me he separado de Él, pero que para esto hay una solución, el que yo lo reconozca como mi Señor y lo ponga en el centro de mi vida. Esto es la buena noticia, el querigma, y después de haber recibido también la efusión del Espíritu Santo, después de salir del curso de evangelización, pues ahora tenemos que madurar en nuestra fe. Para esto se forman pequeñas comunidades. Pero ¿cómo formamos esas pequeñas comunidades? Bueno, pues muy fácil. Esas pequeñas comunidades se forman, por lo general,
porque viven en el mismo sector, porque sus casas están muy cerca una de las otras y es muy fácil que se puedan trasladar al punto de reunión. También se pueden tomar en cuenta otros aspectos, por ejemplo, la edad de los que van a integrar la pequeña comunidad, si son personas solteras, si son matrimonios, si son mujeres solas, por dar un ejemplo. Pero nadie escoge a sus hermanos de comunidad. No se forman las pequeñas comunidades porque dentro del curso de evangelización se hayan llevado muy bien o porque hayan congeniado o porque durante los momentos de la cena o de descanso hayan platicado con ellos. Así no se forma una pequeña comunidad. Realmente cuando llegamos a la primera reunión es una sorpresa encontrarnos con qué hermanos van a convivir con nosotros de manera permanente en una pequeña comunidad. Entonces, queda entendido que las pequeñas comunidades las hacemos todos aquellos que hemos aceptado la palabra de Jesús y que somos bautizados y hemos recibido ya el primer anuncio o querigma. Una pregunta: ¿en nuestras pequeñas comunidades puede haber problemas entre los hermanos? Pues claro que sí, precisamente por esto, porque somos hermanos. En una familia existen problemas. Existen cuestiones en las que no estamos de acuerdo, pero eso no quiere decir que yo vaya a desintegrar mi familia porque no esté de acuerdo con una o con otra cosa. Y de la misma manera nos pasa en las pequeñas comunidades. Podemos tener conflictos, pero aquí es muy importante recordar que el que nos une y el que nos reúne es Cristo Jesús. Así que los problemas que pudieran surgir entre los hermanos en la pequeña comunidad, hay que buscar una solución. No se vale, hermanos, que si tú tienes algún problema con alguno de los miembros de la pequeña comunidad, te lo guardes y ese problema que era muy fácil de solucionar, a la hora de guardarlo en tu interior, a lo mejor vas guardando rencores, y cada vez ese problema se va haciendo más grande y se van acumulando y se van acumulando hasta llegar a ser tan grande que ya no podemos encontrar una solución. Entonces, siempre que haya un problema entre los hermanos en la pequeña comunidad, digámoslo de inmediato, con mucho amor, con mucha caridad, para que esto se pueda solucionar. Las relaciones interpersonales son difíciles, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la familia, inclusive en el templo, inclusive en nuestras pequeñas comunidades. Si los afectos que nosotros mismos escogemos, como lo son nuestras amistades, los novios o los esposos, pues ahora imaginemos cuán más difíciles son aquellas en las que nosotros no hemos escogido a los miembros, por ejemplo, de nuestra pequeña comunidad. Pero aprendamos de la palabra de Dios. Lo que leímos nosotros ahorita en Hechos de los Apóstoles nos dice cómo vivían la primera comunidad. Primero nos dice que escuchaban la enseñanza de los apóstoles. Nosotros en este momento también seguimos escuchando la palabra de los apóstoles. ¿Por parte de quién? Pues por parte de nuestra iglesia, de nuestro obispo y de nuestros sacerdotes. Pero también en nuestra pequeña comunidad vamos a escuchar la enseñanza en la catequesis por medio de nuestros coordinadores, que de aquí en adelante llamaremos animadores. El sábado pasado tuvimos una reunión de decanato en donde se nos explicaba precisamente sobre las pequeñas comunidades, en el cual nos decían que la palabra coordinadores suena como que te pertenece, como que es una empresa. Y ahora nos vamos a llamar a las personas que están al frente de una pequeña comunidad animadores. ¿Y por qué animadores? Pues porque realmente eso es la persona que está enfrente de una pequeña comunidad. Anima a los miembros de la pequeña comunidad en su fe, en su esperanza y en el camino a recorrer de nuestro Señor Jesús. También nos dice que vivían unidos. La primera comunidad tampoco se escogieron. Recordemos que después del primer discurso de Pedro se convirtieron más de 3,000 personas. Y no creo que esas 3,000 personas se hayan escogido unos a otros para poder vivir en comunidad. Y ellos participaban del pan y de las oraciones.
Y hermanos, todo esto lo hacían con perseverancia. ¿Por qué ayuda a la pequeña comunidad? Porque nos animamos unos a otros, nos sostenemos unos a otros. Es muy importante que aprendamos que nuestras diferencias entre los hermanos de la pequeña comunidad deben enriquecernos. Todos tenemos dones diferentes, todos tenemos aptitudes diferentes. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Pues poner todo al servicio de los demás. Nuestras diferencias no deben de ser un motivo para separarnos. Nuestras diferencias deben de ser un motivo de unión. En una pequeña comunidad no existe alguien más importante que otro, porque aún la persona más sencilla dentro de la pequeña comunidad tiene mucho que enseñarnos. A veces no nos damos cuenta de que eso tan sencillo nos hace falta. Yo voy a poner el ejemplo con la mano. A veces pensamos que un miembro que parece que no nos hace falta, en el momento en que no lo tienes, te das cuenta de lo que vale, de lo que te ayuda. De la misma manera nos pasa en una pequeña comunidad. Esa persona más sencilla tiene mucho que enseñarnos, porque en su sencillez podrá a lo mejor aprender y llevar a su corazón las palabras del Señor mucho más fácil que aquel que a lo mejor piensa que sabe mucho. Por eso en nosotros debe haber una aceptación realista, una visión de fe y un esfuerzo disciplinado. ¿Para qué? Pues para lograr llevar una verdadera integración en nuestra pequeña comunidad. Y recordar que toda pequeña comunidad debe estar integrada al cuerpo eclesial, en este caso, la parroquia. Yo no puedo crear por mí mismo una pequeña comunidad sin estar adherida a una parroquia. ¿Por qué razón? Pues porque yo no me mando solo. La semana pasada Carlos nos explicaba cómo todos debemos de estar adheridos primero a nuestra parroquia, después a nuestro decanato y después a nuestra diócesis. Nos ponía el ejemplo de que la iglesia es el tronco y que todas las comunidades somos las ramas con las cuales se dará fruto. Entonces, por ese motivo, yo en lo personal no puedo formar una pequeña comunidad. Hay personas que piensan que pueden juntarse en sus casas porque ellos así lo quieren, juntan un grupo de personas, empiezan a leer la Biblia, empiezan a dar una enseñanza sin una supervisión de un sacerdote o de alguien que el mismo sacerdote haya designado para supervisar a esa comunidad, y esto no debe de ser así, mucho menos leyendo la Biblia a nuestra libre interpretación. Un cristiano católico no lee la Biblia así, ni tiene una catequesis separada de la iglesia. La comunidad debe de ser estable. No se vale, hermano, que andes brincando de pequeña comunidad en pequeña comunidad, buscando aquella que mejor se te acomode, o porque te llevas mejor con los otros miembros de esa pequeña comunidad. Recordemos que esa comunidad se formó, sí, a lo mejor por los servidores que estuvieron a cargo del curso de evangelización, pero el Señor tiene mucho que ver cuando una pequeña comunidad se reúne. El Señor hará milagros y hará su trabajo en nuestro corazón por medio de todos nuestros hermanos reunidos en pequeña comunidad. Y no puedo pensar en buscar personas que se acomoden a mi forma de ser o a mi forma de pensar. Muchas personas quisieran tener en su pequeña comunidad gente muy preparada para aprender de ellos, o también quisieran tener personas que sean menos preparadas para yo aparecer y que sepan que yo sé mucho. Entonces, una pequeña comunidad no se lleva así. Repito, una pequeña comunidad, los hermanos valemos y somos exactamente iguales, porque así somos iguales ante los ojos de Dios. Los encargados de formar pequeñas comunidades, pues son los encargados del equipo de evangelización, que después de haber estado en oración, el Espíritu Santo encamina o mueve para poder separar a nuestros hermanos y poder
ponerlos en diferentes pequeñas comunidades. Así como ya lo había dicho, pues sí, por su sector, por su dirección, por su edad, por su estado civil, si son casados o solteros, o por ser madres solteras, por dar ejemplos. Nuestra pequeña comunidad debemos verla como si fuera a ser permanente, aunque ésta no lo sea. ¿Y por qué digo que una comunidad no debe de ser permanente? Pues porque llegará el momento en que todos sus integrantes habrán crecido en la fe, habrán madurado, y el Señor también pida de ellos el servicio. Y probablemente muchos de ellos puedan servir a nuestro Señor Jesús siendo animadores de otras pequeñas comunidades. Entonces, por eso también nosotros, integrantes de una pequeña comunidad, debemos poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro corazón en aprender lo más que se pueda en las catequesis. ¿Por qué? Porque llegará el momento en que, como una mazorca, tendrá que desgranarse e ir a dar vida a otros hermanos, así como ellos la recibieron de sus animadores. Y también es muy importante que los animadores de comunidades no sintamos como propias las pequeñas comunidades, no las sintamos como si fueran parte de nosotros o como si nosotros hubiéramos hecho algo para merecer tener esa pequeña comunidad. Recordemos que todo el trabajo y todo lo que se hace, lo hace el Espíritu Santo, y a nosotros no nos toca ni nos pertenece nada. Nosotros nada más somos instrumentos de nuestro Señor Jesús. Hay ocasiones en las que las comunidades en las parroquias se hacen eternas, y esto no debe de ser así. Tenemos que estar abiertos al cambio, tenemos que estar abiertos y listos para el momento en que el Señor nos pida servir en otra pequeña comunidad. Y también es importante que los miembros de la pequeña comunidad nos sigan a los animadores. Saber que si estamos en una pequeña comunidad, al que seguimos únicamente es a Jesús, que nuestro animador lo podemos querer mucho, podemos sentirlo como un hermano, y eso es así debe de ser, pero no estamos siguiendo al animador, estamos siguiendo a Jesús. Y animadores, no demos ningún motivo de vergüenza o de escándalo, porque recordemos que todos los ojos de nuestra pequeña comunidad están en nosotros. La comunidad es una exigencia cristiana básica para nuestro crecimiento espiritual y humano, y es una necesidad para todos, ya seas obispo, sacerdote o laico. Que nosotros, al igual que los primeros cristianos, alabemos a Dios, que nos ganemos el aprecio de las demás personas. Eso quiere decir, pues, que se nos note que somos cristianos, que nos vean cómo vivimos, cómo nos amamos y cómo nos ayudamos unos a otros, y que trabajemos para la gloria de Dios en nuestras pequeñas comunidades, y que el Señor siga agregando a todos aquellos que Él quiera salvar. Hermanos que el Señor me ha dado, en fe lo acepto, camino y construyo a partir de ella. Bueno, hermanos, como todos sabemos, este próximo domingo regresamos a la Sagrada Eucaristía y pues todos estamos muy contentos, pero tenemos algunas directrices que decirles y que queremos que todos seamos muy obedientes y muy puntuales en seguirlo, porque esto es muy importante. Entonces les leeré algunos de los puntos que debemos de seguir. Primero, solo entrará el 15% de la capacidad de cada templo, no más. Y esto es pues hasta nuevo aviso. Es bien importante que usemos cubreboca. No se nos permitirá la entrada al templo si no llegamos con él puesto. No lo vamos a retirar en la celebración. Solamente en el momento que vayamos a comulgar, y al comulgar hay que volver a colocarnos nuestro cubreboca. En la entrada se nos dará gel antibacterial, pero tú también puedes llevar el tuyo. Se medirá la temperatura de todos. Aquel que traiga más de 37,5 de temperatura, pues no se le permitirá la entrada.
Habrá tapete sanitizante en la entrada del templo. Es bien importante, hermanos, que sigamos manteniendo la distancia, tanto al hacer fila para poder entrar al templo y también sentarnos en los lugares que están señalados. Por ejemplo, en la parroquia de Cristo Rey estarán señalados en verde y serán con la debida distancia. Por favor, obedezcamos a los edecanes que nos dirán dónde podemos y no podemos sentarnos. Sepamos que los edecanes están para ayudarnos, así que por favor, hermanos, no nos molestemos con ellos, tengamos caridad y sigamos todas las instrucciones que ellos nos dan. Si por algún motivo no te permiten la entrada al templo, ya sea porque ya se llenó el cupo o porque tienes algún motivo en el que te hace vulnerable para el COVID, no te enojes. Ellos, al igual que tú, siguen instrucciones y es para el bien de todo el pueblo de Dios. No es por hacerte daño, al contrario, es porque es para nuestro bien. No lleves niños menores de 10 años. Recuerda que los niños pueden ser portadores de la enfermedad y ser asintomáticos, pero eso no quiere decir que no puedan contagiar a los demás. No se permitirá tampoco la entrada a las mujeres embarazadas. Hay que cuidar mucho a las mujeres embarazadas. Es su vida y la del bebé. Personas que hayan tenido contacto con algún enfermo de COVID o si están resfriados o no saben si es COVID o resfrío porque no se han hecho la prueba, por favor, no salgan de sus casas y menos acudan al templo. Personas que tengan síntomas como tos, gripe, temperatura, dolor de cabeza o de cuerpo, pues no asistan. Hermanos, seamos responsables y tengamos misericordia de los demás. Si fuera COVID, tal vez tú tengas la oportunidad de salir adelante, pero recuerda que alguien a tu alrededor puede ser vulnerable y llegar hasta perder la vida. Adultos mayores vulnerables o que requieran de alguna ayuda para desplazarse, como fuera silla de ruedas, bastón, muletas, andador, etcétera, se les recomienda que se queden en sus casas y sigan las transmisiones de la misa de manera virtual. Igual, las personas vulnerables, ya sabemos, personas con alguna enfermedad como hipertensión, diabetes, asma, etcétera, y aunque no sean personas adultos mayores, es bajo su responsabilidad asistir. Y de igual manera se les recomienda quedarse en su casa y seguir las transmisiones de la misa de manera virtual. Recordemos que el señor obispo nos dice que la dispensa del precepto de participar en la misa dominical y fiestas de guardar sigue vigente. Lo que tenemos que hacer durante la celebración de la Eucaristía vamos a seguir con lo mismo que hacíamos antes de que nos recluyéramos en nuestras casas. Primero, la paz se dará sin dar la mano y puede ser solo con un gesto o una inclinación de nuestra cabeza hacia todos nuestros hermanos. La fila para recibir la comunión debe ser también con la distancia necesaria, siguiendo las marcas que se han puesto en el piso. Pararte delante del sacerdote en la marca que ya está preestablecida. Esto también es importante. El sacerdote dirá una sola vez y para todos el cuerpo de Cristo. Y todos responderemos en silencio, amén. Pero si el sacerdote decide decir a cada fiel el cuerpo de Cristo, asiente solamente con la cabeza y di amén en tu cabeza también. No respondas de voz. Recuerda que es muy importante que antes de llegar a recibir la comunión, retires tu cubreboca y luego cuando termines de comulgar te lo vuelves a poner. La comunión sigue siendo en la mano. ¿Cuál es la manera correcta para recibir la comunión? Tienes que poner tu mano izquierda como una patena, la mano derecha debajo de tu mano izquierda. Cuando el sacerdote ponga la hostia sobre tu mano, con la mano derecha tomas la comunión y delante del sacerdote la consumes.
No es posible que vayas caminando y vayas consumiendo el cuerpo de Cristo. Debes de consumirlo delante del sacerdote. No te lo puedes llevar a tu lugar. Cuando termines de comulgar, revisa tu mano para asegurarte que no queden partículas de la hostia, porque recuerda que ahí en una partícula está el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesús. Entonces, con toda reverencia hay que comulgar. La colecta se hará después de la comunión. A la salida, sal de manera ordenada, con la debida distancia, y no puede haber conglomeraciones fuera del templo. Así que yo sé que nos gusta saludarnos, yo sé que después de tanto tiempo sin vernos quisiéramos quedarnos y platicar, pero esto no es posible. Hay que retirarnos inmediatamente terminada la celebración de la Eucaristía. Esto que les voy a decir son los datos para las personas que nos ven de la parroquia de Cristo Rey. Si tú nos perteneces a otra parroquia, revisa los requerimientos de tu propia parroquia. Cristo Rey, primero llega media hora antes de la celebración. Recuerda que el cupo es solamente el 15%. Esto quiere decir que cabrán en la parroquia o se acomodarán solamente 100 personas. La entrada será por la calle 33, por La Palapa. Al llenarse el cupo, que son 100 personas, no se permitirá la entrada de nadie más. Y 10 minutos antes de la hora de misa, se cerrarán las puertas y aunque el cupo no esté completo, ya no se permitirá la entrada a nadie más. ¿Por qué? Porque durante esos 10 minutos se nos darán las recomendaciones necesarias. Los horarios de la misa para la parroquia de Cristo Rey son los siguientes. Entre semana, martes, miércoles y viernes será a las 9 de la mañana. Jueves, 6 de la tarde y la hora santa a las 7 de la tarde. Los sábados, 6 de la tarde. Domingos, 8:30 de la mañana, 11 de la mañana, 1 p.m. y 6 p.m. Hermanos, tuvimos una larga y triste espera durante estos, yo creo que ya son 5 meses para volver a la Eucaristía. Entonces, por fin llegó el momento de poder volver a reunirnos en nuestras diferentes parroquias y sobre todo el poder volver a comer el cuerpo y la sangre de Jesús. Así que, por favor, hermanos, seamos obedientes, sensatos, precavidos y sobre todo, y esto es bien importante, compasivos, que no seamos motivo de que se tengan que cerrar de nuevo los templos porque el número de contagios aumente. Es verdad, hermanos, y es un motivo de regocijo, pero también es muy importante que este regocijo que sentimos en nuestros corazones sea mesurado, pero también al mismo tiempo que lo reflejemos. Recordemos que fueron 5 o 6 meses los que nuestros templos, nuestras parroquias, no recibieron el suficiente apoyo económico. Y pues bueno, esa es una manera de decirle al Señor que estamos contentos al aportar nosotros nuestro apoyo económico. Demostrar que nuestro corazón realmente está gozoso y que poco a poco vamos a ir regresando a nuestras reuniones eucarísticas y en ese mismo sentido colaborar nosotros con lo mejor que tenemos en nuestro corazón apoyando a nuestra parroquia económicamente. Tras todo esto, no nos queda más que darle gracias a nuestro Señor porque poco a poco nos va reuniendo en su nombre. Y nos despedimos esta noche de todos ustedes, poniéndonos nuevamente en presencia de nuestro Señor y le damos gracias. Padre, bendito sea tu nombre. Solo tú eres santo. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque nos amas y poco a poco nos vas reuniendo. Como tú lo dijiste a las puertas de Jerusalén, quisiera tenerlos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas. Así, Señor, queremos estar. Concédenos la gracia, Señor, de poder estar en tu presencia
Abre nuestros corazones para que quepa la compasión por nuestros hermanos. Abre nuestros corazones para que seamos caritativos con nuestros hermanos que están en cada parroquia, guiándonos para nuestra propia seguridad. Madre Santísima, también a ti te pedimos, Señora, que nos hagas ser humildes. Haznos sencillos como tú. Y al estar enfrente de nuestros hermanos, aún en esta temporada de contingencia y de tiempo de estarnos cuidando, sepamos ser humildes y respetuosos con todos ellos. Y nos despedimos con la oración que tú, Señor, nos enseñaste. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, ruega que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, nada más nos resta pedirles que nos sigan apoyando con estos videos, se suscriban, le den me gusta y estén siempre al pendiente de un próximo video. Sobre todo que lo compartan, es una manera que nos van a ayudar mucho para seguir en esta labor evangelizadora que es para todos ustedes. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos y próximamente esperen cosas nuevas en el canal. Hasta luego. Que Dios los bendiga.